En este título, los hijos en un mundo de paz y prosperidad, porque eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Un mundo de paz, un mundo de prosperidad. Y hablábamos en la mañana, Guillermo y yo, sobre eso, sobre la prosperidad, a qué se refiere en este pasaje la palabra prosperidad, porque muchas veces una educación bíblica mal fundada la puedo tomar de acuerdo a mi conveniencia, ¿verdad? Y lo que Dios quiere que yo aprenda en esta mañana es que yo retome lo aprendido basado en la palabra de Dios, que eso es lo importante, ¿sí? Todo basado en la palabra de Dios. Y vamos a ver que aquí va a aparecer la lectura bíblica en el Salmo 144, los versículos del 12 al 13. No sé si las personas, los hermanos, las hermanas de la parte de allá atrás alcanzan a ver la letra muy pequeña, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Y esa es la porción de la palabra de Dios que describe a los hijos. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. La palabra de Dios en este pasaje describe a los hijos como una bendición de Dios. No hay otro enfoque, sino que los hijos son bendición de Dios. Y en este enfoque vamos a ver que no se habla de cantidades de hijos, ¿verdad? No dice millares, no dice 10, no dice 50, no dice 9, no dice, ¿verdad que no dice? Sino habla de la calidad de los hijos que Dios quiere que usted y yo tengamos en nuestras manos, porque al final de todo, mis amados y mis amadas hermanas, vamos a entregar lo que Dios nos ha prestado durante este tiempo. Y pues deseamos, ¿verdad? Deseo de corazón y más Dios, ¿verdad? Que en esa entrega podamos salir también aprobados, como en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, en esta mañana vamos a ver de la calidad de hijos que Dios quiere que usted y yo cada día enseñemos, eduquemos, ayudemos, prosperemos para bendición no solamente de la familia, sino lo hablábamos también para bendición de la comunidad y también para bendición del país, ¿sí? En este caso la comunidad entra lo que es la casa de Dios. Muy bien, muchos comentaristas, ¿verdad? Dicen que ven estos versículos como una poesía. Este pasaje que usted y yo acabamos de leer lo toman como una poesía, pero esa poesía se declama o se dice, se expresa en tiempos de cosecha, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando la tierra era fructífera, era una tierra buena, una tierra que podía recibir lo que el sembrador había hecho en su tiempo y en su momento, se podía recibir la cosecha. Y los comentaristas dicen que este pasaje está basado en eso, ¿verdad? Entonces se asemeja con su vida y con mi vida, ¿verdad? Usted ha sido fructífero al tener en sus manos hijos, ¿verdad? Entonces es una expresión de gratitud, de bendición. El salmista David, en esta porción de la palabra, expresa hijos saludables para un mundo saludable. ¿Y usted qué piensa de esta expresión, de esta frase? Hijos saludables para un mundo saludable. ¿Será bueno esta frase? ¿Estará bien o está equivocada, está errónea? Hermano David Romero, ¿qué pudiera decirnos de esta expresión del salmista David? Hijos saludables en un mundo saludable. ¿Se pudiera aplicar? Pues hoy en día lo vemos
día vemos, ¿no? Día tras día vemos casos increíbles que están pasando, y muchas veces como padres pensamos que la educación se sigue en la escuela o en el templo, ¿no? Pero empieza con nosotros. Entonces nuestros hijos son el reflejo de los padres, ¿no? De la educación que nosotros le damos. Si hoy estamos como está la sociedad es por nuestra culpa, porque no sabemos tener hijos saludables. Si tuviéramos hijos saludables, tuviéramos un mundo saludable, porque la educación se reflejará en el mundo de los hijos, ¿no? Ya no hay aquel respeto de hay que respetar a los mayores, sencillamente, eso ya se perdió. Cada vez es muy frecuente que le falten al respeto a los hijos a los mayores, y el papá no dice nada, y la mamá, entonces se ha estado corrompiendo. Por eso es que cada vez tenemos un mundo menos saludable. Gracias, hermano. Y esa es una realidad, ¿verdad? Pensamos que el enviar a los hijos a la escuela, al templo, ahí ellos van a recibir la educación saludable, ¿verdad? Pero estamos en un error muy grande. La educación de los hijos está primeramente en el hogar, y lo que yo vaya a adquirir en el hogar, eso es lo que yo voy a entregar, ahora sí, a lo que me rodea, a la iglesia. En la iglesia, en la casa de Dios, yo voy a reforzar el aprendizaje, pero no voy a adquirir el aprendizaje significativo, lo llama la educación, el aprendizaje que va a tener efecto en lo que usted y yo queremos que nuestro hijo aplique. Entonces, ¿en dónde es la educación básica de nuestros hijos? Integralmente en el hogar. En el hogar integralmente, llámese moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Se aplica primero en el hogar y luego en la escuela, ¿sí? Entonces es una enseñanza que el día de hoy, si usted tenía ese pensamiento de que mi hijo, ay, lo voy a mandar, y gracias al Señor de que ya hay clases porque ahora sí lo voy a mandar y ahora voy a descansar de él. Muchas mamás así dicen, ¿verdad? Pero cruel desilusión, ¿no? La enseñanza primordial está basada en el hogar, hermanas y hermanos, está en el hogar. Muy bien. Dice la palabra de Dios que los hijos llegan a la juventud, dice, como una planta en un jardín. Y cuando yo le puse en internet esa frase, una planta en un jardín, me mostraba unas plantas muy bellas, muy hermosas. Y eso quiere decir que así son nuestros hijos, como una planta en un jardín, son bellos, que tienen que crecer, que tienen que fortalecerse, que tienen que afirmarse. Y ese es uno de los peores casos que suceden en la sociedad con los jóvenes. Los jóvenes y los niños, primero los niños y luego los jóvenes, no se les afirma en el amor, ¿verdad? Y si ellos están afirmados en el amor, que es en el amor a Dios, usted va a tener hijos seguros de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando hay hijos con temores, el maligno va a llegar, y ¿qué es lo que va a suceder? Los va a arrasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están afirmados en el temor a Dios, que eso es lo más importante que nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos desde muy pequeños. Y esta clase, quiero decirle que no nada más es para los papás, sino para los abuelos y también para los que próximamente van a ser papás. ¿Por qué? Porque Dios es así también de bueno, que ya te dio la bendición de que tú fueras papá, pero Dios no se queda con eso. Si tú te equivocaste, la regaste, no fuiste un buen padre, porque también Dios nos da conciencia, ¿verdad? Y raciocinio para entender de que como padres no hay escuela, pero sí hay una guía, y esa guía es la más útil de todas las guías. ¿Y cuál es la guía? La palabra de Dios. Y en la palabra de Dios usted va a darse cuenta que los hijos sí son herencia de Jehová, pero también los nietos vienen a ser bendición para su vida, ¿verdad? Porque en los errores que usted cometió como padre, usted puede reforzar y puede hacer que en ese error que usted se equivocó, pues ya vaya a remendar lo mal que hizo, ¿verdad? Lo mal que hizo. Y para los papás que próximamente van a ser papás, bueno, pues los está capacitando para cuando lleguen los hijos próximamente. ¿Estamos? Muy bien. Tienen que crecer y fortalecerse los hijos, dijimos, ¿en dónde? En la palabra de Dios, que los papás les tenemos que enseñar a los hijos. Muy bien. Dice, el mismo ambiente es el que conduce al desarrollo. Si ese bosque, ese campo se encuentra dañado,
¿verdad? ¿Las plantas van a crecer bien? No, ¿verdad? No van a crecer bien. Por eso es que primeramente yo como padre debo de estar preparado y cimentado ¿en quién? En la palabra de Dios para poder enseñarle a mis hijos. Porque si no estoy basada en la palabra, sino que estoy basada en lo que mis padres me enseñaron, lo que los abuelos enseñaron a los padres, bueno, pues esos errores los voy a seguir cometiendo. Pero si yo me voy a la palabra de Dios, el Señor me va a hacer más sabia, más sencilla, más sensible a la necesidad de mi hijo. Y esas tradiciones que yo traía arrastrando, pues ya no las voy a cometer. Y me voy a dar cuenta que el campo lo voy a ir preparando de una mejor manera para ser de bendición en mi familia. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta que la guía va a ser siempre la palabra de Dios. Pudiera ser de que el amor a tu mamá, el amor a tu papá, el amor a tu abuelita, te haga a veces retomar esos caminos, ¿verdad? Esos caminos, pero también si usted está cimentado en la palabra de Dios, el Señor le va a dar discernimiento para poder entender que lo que Dios dice es más útil que la tradición de la mamá y del papá. No me conteste a esta pregunta que le voy a hacer. Seguramente usted tiene tradiciones de su papá y de su mamá, así como yo, ¿verdad? Que queremos muchas veces hacerlas nuestras, a nuestra manera. Esos son los deseos carnales. ¿Qué es más fuerte? No me vaya a contestar. ¿El deseo carnal o el deseo espiritual para el bien de sus hijos? No me conteste. ¿Qué es mejor? ¿La enseñanza espiritual o la enseñanza carnal que usted le quiere dar a sus hijos? No me conteste, ¿eh? Yo lo sé lo que está pensando, yo sé que es lo espiritual, ¿verdad? Pero muchas veces nos ganan esos instintos carnales para poder educar a nuestros hijos. Y créame que allí estamos formando campos que no son los campos adecuados que el Señor quiere que nuestros hijos disfruten, ¿sí? Que nuestros hijos disfruten. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de entender, de buscarle para poder ir creciendo y entendiendo que lo que yo hago de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mi carne, de acuerdo a mi tradición, a mi enseñanza, no es lo mejor para nuestros hijos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice la palabra de Dios, las hijas son como esquinas labradas como las de un palacio, así las asemeja, ¿verdad? Y cuando leía esta porción de la palabra, me imaginaba las esquinas, unas esquinas y no sé si usted sepa un poco de construcción, ¿verdad? En la preparatoria nos enseñaban que pues deben de estar bien hechas las molduras o las terminaciones en las cuales van a ser vistas, las cuales van a ser muy vistas. ¿Y por qué dice las esquinas? Porque es el punto importante, el punto principal en donde una persona enfoca la mirada, ¿verdad? La vista. Entonces, el autor, el rey David, dice, las hijas son como esquinas labradas, como las de un palacio. Fíjense bien, las hijas, no dice de los hijos varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la piedra que identifica al edificio. Contiene la clave de su propósito al ser edificado, porque capta la atención especial de los que ven la esquina. La hija que capta la atención es una que tiene educación amplia, porque elevará el nivel cultural de los hombres también. El pasaje bíblico también ruega que las hijas sean simpáticas. Y me fui a buscar esta palabra simpática, porque a la primera leída la palabra simpática, pues, te viene a la mente una sonrisa, un rostro sonriente, ¿verdad? Simpático, que siempre está con la carcajada abierta, gozosa, ¿sí? Que no sea una... ¿Por qué lo dirá, Porque muy sabio, ¿verdad? El rey David, yo creo, pensaba que a veces hay momentos en nuestro carácter que viene un poco la ira, ¿verdad? O la molestia. Entonces él insta, anima, ¿verdad? Que las mujeres, dice, seamos gozosas, ¿verdad? Las mujeres seamos gozosas. Porque si ¿a poco no enferma una persona que no tiene contentamiento en su corazón, ¿verdad? Como que no es muy atractivo el estar por un lado de esa persona en la cual no hay gozo en su corazón. Y ese gozo, fíjese bien, desde muy pequeños lo debemos de
aplicar, ¿verdad? Lo debemos de tener. Entonces, debemos de enseñarle a nuestras hijas si usted tiene hijas, si usted tiene hijas, ¿verdad? Procure enseñarle que sean mujeres como gozosas, porque ¿qué va a suceder? Va a suceder que tengan piedad, que les hace levadura positiva en la, ¿qué dice? En la cultura, ¿sí? En la cultura. Entonces, va a ser benéfico el gozo que haya, porque lo va a reflejar y lo va a desbordar, lo va a compartir con los que lo rodean. Muy bien, ¿qué hace la levadura, A ver, hermana, Lorenita, a ver, eleva, la infla, ¿verdad? La hincha la harina. Ándele, muy bien. Eso va a ser el gozo, Gaby. Cuando tú seas con una joven contenta, cuando las hijas sean contentas, ¿qué va a hacer? Te vas a inflar, pero de manera literal, te vas a inflar y vas a ser de bendición. Así vamos a ser todas las hijas, ¿verdad? Las mujeres labradas como esquinas de un palacio, forman la conciencia del gobierno y hacen que la nación, la República Mexicana, nuestro México, sea fiel en su carácter, ¿verdad? Traerá bendición el ser hija mujer gozosa, ¿verdad? Es de gran bendición. Amén. Dice que nuestros graneros, además, también en la lectura bíblica, van a ser provistos de toda suerte de grano. Esto quiere decir que trata de comunicar la prosperidad material que se manifiesta en los graneros llenos, granado prolífero o prolífico y huellas que están fuertes para el trabajo. Y fíjense bien, este pasaje va a ser hincapié de la prosperidad temporal de las personas que gozan los resultados de sus esfuerzos. Muy bien, el rey David presenta la clase de mundo que él quería para su país. Deseaba prosperidad y paz. El pueblo que tiene estas cosas, que dice, es bendecido en todo. Y dice su palabra, feliz, feliz, feliz el pueblo cuyo Dios es Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el rey David anhelaba esto. La pregunta es, ¿usted anhela un país próspero? ¿Usted anhela? Bueno, no me voy a ir al país. Vamos a ubicarnos en la familia. ¿Usted quisiera una familia próspera y una familia con paz? Bueno, ustedes, nada más la hermana Lidia y la hermana Lorena quieren. ¿Los demás quieren? Sí quisieran una familia próspera y una familia con paz. Yo creo que sí, ¿verdad? Lo anhelamos todos. ¿De quién va a depender? Del rey David. Ya el rey David ya nos dio lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder aplicarlo a nuestras vidas. Ya va a depender de cada uno de nosotros si esa prosperidad va a llegar a nosotros, a nuestros hijos, juntamente con la paz y lo que el Señor tiene más cosas, todo eso va a llegar a tu familia y tú se la vas a dar a tus hijos. Entonces ya vimos enseñanzas de lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos para tener una familia próspera y con paz, ¿verdad? Una de las cosas, otras más importantes, es que la rectitud va a exaltar la nación. Dice, la rectitud exalta a la nación, pero el pecado es reproche para un pueblo, ¿verdad? Así dice, la rectitud exalta a la nación. Basados en nuestra familia, ¿usted considera que la rectitud es importante? Entonces, ahí, ¿qué tendríamos que aplicar para beneficio de nuestros hijos? Si queremos rectitud, ¿qué tenemos que aplicar? ¿De qué tenemos que hacer uso? Del amor, la rectitud. ¿Qué más tenemos qué herramientas tenemos que utilizar para hacer uso de la rectitud?